Hola, muy bien. Bueno, vamos a seguir con el tema siguiente que es la espiritualidad católica. Y bueno, para ello vamos a hacer unas preguntas que nos van a ir acompañando a lo largo del tema. Y bueno, la primera pregunta es, cuando a ti te preguntan cuál es tu signo, ¿cuál es tu respuesta? Perdón, ¿Cuál es tu respuesta cuando te preguntan cuál es tu signo? decir el signo que soy, ¿no? ¿Signo cuál? ¿Del zodiacal? Ajá. ¿Cuál es tu signo? ¿Cuál soy? Piscis. Ok. Cuando tuvieras que escoger entre dos caminos, el camino del placer y el camino del dolor, ¿cuál es el que prefieres? Así que se te venga. Respuestas rápidas. ¿Cuál prefieres, el Pues dolor o el el de placer? placer, ¿no? ¿Quién quiere el dolor? Muy bien. Ahora vamos a hacer un repaso de catecismo. Dios nos creó un cuerpo y... Alma. Muy bien. Dios es Padre, es Hijo y es... Espíritu Santo. Bien. El alma principalmente está hecha de... ¿De qué está hecha el alma? Uy, Bueno, no te preocupes, es parte del tema. Ahora la pregunta es, ¿a qué actividad dedicas mayor número de horas durante el día? que aquí, al trabajo. Muy bien, ¿cuántas horas trabajas? De 10 a 12 horas, dependiendo. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para Pregunto qué por aquí. trabajas tantas horas? Para estar mejor, ¿no? Para tener, creo que en esta época yo creo que hay enfermedades, ¿no? Como lo veíamos desde un principio a raíz del pecado, ¿no? Entonces yo creo que son circunstancias que a veces uno tiene que trabajar más para poder tener más sobre los gastos de eso, ¿no? Muy bien. Y ahora la pregunta es, bueno, trabajamos para casa, comida y sustento, muy bien, pero ¿cuántas horas de trabajo espiritual realizas al día? Creo que como horas como tales, no, nada más que la oración de la mañana y en la noche. Muy bien. Ahora vamos a hacer la señal de la cruz y vamos a persignarnos. Y vamos a hacer primero el signo de la cruz, ¿no? Y vamos a Uh-huh. ver que estos tres deditos son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Y los deditos que cruzamos, el índice y el pulgar, significan las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo, quien es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Así es que vamos a iniciar poniendo una crucecita en nuestra frente y diciendo por la señal de la Santa Cruz. Luego en nuestra boca y decimos de nuestros enemigos y luego en el pecho, líbranos Señor Dios nuestro. Finalmente en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, ya nos persignamos. ¿Para qué nos persignamos? Para empezar, ahora sí que um, aprender o saber sobre nuestro Señor, ¿no? Muy Jesucristo. bien. Y fíjate, vamos a reflexionar sobre la oración que decimos durante el momento en que nos persignamos. La oración dice, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. ¿Qué pedimos en esta oración? Creo que va englobado todo, ¿no? Lo que creo que ahí lo dice, ¿no? Desde el momento que nos estamos persinando, a veces, muchas veces ya lo agarramos así como rutinario, pero ahorita que se hace un énfasis en eso, pues realmente desde ahí empieza la oración, ¿no? Así es. Y fíjate, pedimos que nos libre de nuestros enemigos. Líbranos de nuestros... ¿Qué enemigos? ¿A qué enemigos nos referimos? Nos referimos precisamente a los enemigos del alma. ¿Y cuáles son esos enemigos del alma? ¿Los recuerdas? Bueno, Uh-huh. Los que miren, fueron desterrados, ¿no?
Justamente uno de ellos es ese, pero mira, hay 3 grandes enemigos del alma, que son malos, ellos nos quieren hacer caer en pecado. Y el primero es el demonio, Satanás, este ángel caído que quiere asociarnos en su desobediencia para con Dios. De él ya hemos hablado un buen rato, ¿verdad? Y bueno, pero también está el mundo y la carne. Y bueno, vamos a hablar del mundo, no como el planeta Tierra, o sea, no los animalitos, no las plantitas, sino de este ambiente anticristiano, que incluso entre nosotros, los bautizados, los católicos, en el que casi vivimos totalmente olvidados de Dios, tan acostumbrados al pecado. Es decir, así que traemos nuestra onda, pero en nuestra onda no está Dios. Y mira, vamos a ver por qué lo decimos. Mira, cuando a nosotros nos preguntas cuál es nuestro signo, generalmente decimos el signo zodiacal, contestamos, ¿no? Capricornio, algún signo. Y se nos olvida que cuando el sacerdote nos bautizó, el mundo hace que nos olvidemos, pues. El sacerdote nos puso en nuestro bautismo una cruz en la frente y nos dijo, te marco con el signo de la cruz. Ahora le perteneces a Cristo. Wow, entonces, ¿cuál es nuestro signo? Nuestro signo no La es cruz, zodiacal, nuestro signo es la cruz, ¿no? Ese la sello cruz. indeleble que se nos colocó durante el bautismo, ¿verdad? Y también nos dijo, ahora le perteneces a Cristo. Y bueno, así es que no a los que dicen los signos zodiacales, sino a Cristo. También es cierto que cuando hablamos de cuántas horas trabajamos, pues son muchas horas y está bien, es bueno trabajar porque una de las consecuencias del primer pecado es tendrás que ganar el pan de cada día con el sudor de tu frente. Y tenemos que trabajar para alimentar el cuerpo, pero ¿cuántas horas de trabajo espiritual realizamos? Muy pocas. Y se nos olvida, o bueno, no horas, sino que realicemos un buen trabajo espiritual. Y se nos olvida que no solo somos cuerpos, sino también somos almas, ¿sí? El cuerpo se nutre con alimento, pero el alma se nutre con amor, con gracia. Y así es que el cuerpo vivirá ciertos años, pero el alma es eterna. Y bueno, siguiendo adelante con la reflexión, también es cierto que el mundo nos ha hecho que tengamos miedo al dolor, que no sepamos afrontarlo, que no sepamos sobrellevarlo, incluso que no, mucho menos que no sepamos hacer del dolor santidad, ¿no? Y así es que el mundo nos dice, no, no, dale a tu cuerpo alegría Macarena y vive la vida loca y bueno, ese es el ambiente anticristiano. Y se nos olvida que ante el dolor nuestro Señor Jesús nos ha dicho, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Así que pequeñas o grandes cruces al lado de Jesús, todo es posible. Y bueno, y así es que este ambiente que se ha generalizado también y que en donde se destierra la familia, bueno, ahora tenemos en el mundo situaciones muy lamentables a los que hay que estar atentos y a los que hay que pedir al Espíritu Santo que nos haga comprender los signos de los tiempos y actuar en consecuencia. Y así es que ahora, dentro de esto, hablamos en el mundo de la ideología de género. ¿Qué opinas de los matrimonios homosexuales o igualitarios? Creo que Dios creó a hombre y mujer. Así es. Adelante, Francisco. A ver, vamos a hablar un poquito más. Pues sí, para nosotros los cristianos eso es muy simple, ¿no? Existe hombre y mujer. Y ahora, pues esta ideología ya no habla ni de sexos, ni de lo biológico, etcétera, etcétera, tratando de cambiar las condiciones, pero pues nosotros aprendimos en la filosofía que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Y obviamente, si nosotros vemos algo, ¿no? Yo, por ejemplo, si veo
este aparato que está aquí, yo diría, pues este es un celular. Pero yo no puedo decir que este a la vez sea un celular y sea una escopeta. Nuestra mente no puede tener dos conceptos iguales, ¿no? Lo mismo cuando vemos a una persona, sí, físicamente, y ya no entramos a la parte neurológica, biológica, etcétera, sino nada más físicamente, pues es un hombre o es una mujer, ¿no? Entonces algo no puede ser y no ser. Y hoy la ideología pues trata de cambiar ciertas condiciones que pues ni siquiera son naturales, ¿no? Luego. O que se vea normal, ¿no? Así es, No, o que no se lo vea es. normal. Fíjese que en Romanos, si quiere usted anotar este pasaje para que lo lea después, San Pablo le dice precisamente a los romanos que tenían una situación muy similar, ¿no? Ellos comían tanto que luego se causaban el vómito para seguir comiendo, tenían desórdenes sexuales, y San Pablo aquí habla de esto, muy fuerte, muy, muy fuerte, ¿no? Ese lo podemos leer para ver cuál es la posición de la iglesia. Muy bien, ahora, también, por ejemplo, está otra situación ahorita que está muy fuerte, que es la famoso aborto, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en México ya quieren legalizar el aborto hasta los 9 meses, ¿no? Aquí en Morelos ya estamos a punto de que sea hasta los 9 meses, asesinar a un bebé. Primero decían, no, es que las 12 semanas, porque es una bola de células, que no sé qué. Y ahora ya los 9 meses, ¿qué pretexto es? O sea, ahí sí ya no pueden decir que es una bola de células. ¿No? Ya, definitivamente. Yo creo que desde que se empieza a formar, que es lo que primero que late el corazón, ¿no? Entonces Así yo es. creo que así tenga, o sea, la primera semana de gestación es una vida. Así es una vida. Ahora fíjese bien, no sé si usted sepa por qué se le da mucha promoción a esto del aborto, porque el aborto no es una preocupación por el bienestar de la mujer, el aborto es un negocio. ¿Sabía usted que es un negocio? ¿No? Fíjese bien, la industria del aborto es encabezada primordialmente por una organización que se llama Planned Parenthood en Estados Unidos, bueno, está a nivel mundial, sí, pero los Planned Parenthood es esta organización y una de las líderes internacionales de los Planned Parenthood se convierte al catolicismo y ve que es una aberración lo que están haciendo. Entonces ella nos habla desde su experiencia como líder internacional de Planned Parenthood, cuáles eran sus intenciones. Y mire lo que dice esta mujer, dice, nosotros teníamos que convertirnos en sus asesores en sexo para separarlos de la autoridad de sus padres. Y una vez que nosotros teníamos ya esa autoridad, íbamos incluso a sus escuelas y les hablábamos de género y de todo ese tipo de cosas, y les hablábamos de que no se preocupen, o sea, si quedan embarazadas y nosotros les damos anticonceptivos de baja dosis o preservativos de mala calidad para que los chicos se confíen y entonces sí queden embarazadas. Y van a recurrir con nosotros y nos van a decir, oye, no quiero tener al bebé, pues nosotros hacemos el aborto y te cobramos. El aborto es un negocio. Hoy está muy de moda decir que el aborto es gratuito, que sea gratuito y legal. O sea, que no esté penalizado como asesinato y que sea gratuito. No, no es gratuito. Es como la educación que dicen que es gratuita. No, no es gratuita. Se paga con impuestos. Así se paga con impuestos. Pero podríamos decir, ay, Francisco, ¿y tú de dónde sacas esta información? Le voy a presentar una fracción de un video que se llama Blood Money, dinero manchado de sangre, donde esta mujer habla de esos planes de los Planned Parenthood. ¿Me permite compartírselo? Claro. A ver si se escucha. ¿Sí se está escuchando el video? Muy poquito. Era un plan para realizar abortos al que se llamó Plan de Educación Sexual. Había que acabar con su inocencia, apartarlas de sus padres y sus valores y convertirnos en sus asesores en sexo. Así podríamos darles anticonceptivos de baja dosis y preservativos defectuosos para que quedaran embarazadas fácilmente. Nuestro objetivo era realizar entre 3 y 5 abortos a cada chica de entre 13 y 18 años. Fíjese lo que dice esta ex líder internacional convertida al catolicismo, ¿no? Les llevábamos estos anticonceptivos defectuosos, ¿no? Y, o de baja dosis,
para que se confíen y se quedaran embarazadas. Tenían ellos una cuota de ventas de causar entre 3 y 5 abortos a cada chica de entre 13 y 18 años. Es un negocio. Y eso es hablar, nada más hablar, por ejemplo, de lo que es... ¿Usted cree que una mujer que fue violada tiene... Esto es nada más hablar de, por ejemplo, la parte de los niños, ¿no? Pero fíjense bien, no nada más es esta parte de los niños, sino también es la parte de, ¿sabe usted qué hacen con los cuerpecitos de los bebés? No. ¿No? Bueno, hay unos videos por ahí muy escandalosos que se compartieron en YouTube, están hasta en YouTube, y dicen, y ahí unas personas se disfrazan como, bueno, son personas de la industria farmacéutica, y van con estas gentes de Planned Parenthood y les dicen, oye, quiero comprarte células madre de esos cuerpos de niños abortados. Y quiero comprarte órganos, hígados, riñones, etcétera, y les ponen precio y se los venden. Todo es un negocio. Un negocio. ¿Y cómo es que logran convencer a las autoridades civiles para que les acepten, por ejemplo, que lo legalicen, ¿no? En México ya está este punto. Sencillo, les dicen como sucedió en Estados Unidos con Barack Obama. No te preocupes, autorízanos, páganos con impuestos y cuando venga tu campaña política, nosotros te la pagamos. ¿No? Por eso aquí en México no es casual que cuando venían las elecciones estuvieron aprobando el aborto ipso facto. Y ahora ya se va hasta los 9 meses. Porque entró mucho dinero de todo este nivel de delincuencia a las campañas políticas. Sí, sé que tremendo, ¿no? Y la iglesia tiene allí, este es del Código de Derecho Canónico, ahí tengo el link abajo, que dice, la cooperación formal a un aborto constituye una falta grave, ¿sí? Que se castiga en la iglesia con la excomunión, ¿no? Ya la gente no se puede acercar a los sacramentos, queda uno prácticamente fuera de la iglesia. Y abajo dicen las letras verdes, la iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia de Dios, solamente con esto pretende manifestar la gravedad del crimen que se comete, porque se toma ya como si fuera algo normal, ¿no? Normal. Muy bien, pues esto es el mundo. Y mire, en Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice, adúlteros, ¿sí? ¿No saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Tremendo, ¿no? Tremenda esta situación. Entonces, fíjese, lo que nosotros tenemos aquí es que no nos podemos llevar por todas estas corrientes del mundo, porque si no, pues nos vamos a perder. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, adelante. Ahora fíjense bien, tenemos el otro enemigo, el primer enemigo, pues ya vimos que es el demonio, el segundo el mundo, que nos hace caer en todas estas trampas, y el tercer enemigo del alma es la carne. La carne son todas mis debilidades personales de las cuales yo no me puedo liberar. Por ejemplo, hay un mandamiento de Dios que dice, no desearás la mujer de tu prójimo, ¿no? Y luego dice, y nuestro Señor Jesús dice, no nada más es con la cuestión de que tengas relaciones íntimas con la persona, con el simple hecho de mal mirarla, ya estás cometiendo un pecado, ¿no? Pero hoy cuánto es común, por ejemplo, que ¿qué tanto es tantito? Pues que yo le vea a esa mujer, qué malo tiene, ¿no? O al revés, aquí los que van a ser padrinos de matrimonio se van a ser padrinos de matrimonio, ¿verdad? Sí, eso es importante que nosotros lo entendamos, porque muchas veces lo damos ya como algo, pues es normal, o sea, que tanto es ver a Miss Universo ahí casi en paños menores en la tele, ¿no? Bueno, muy bien. Ok, bueno, la carne son todas mis debilidades personales y que nosotros, fíjese, decía un sacerdote, a veces una persona que se vino a confesar y decía, imagínate esto, ¿no? Una persona que se viene a confesar y dice, padre, fíjese que le fui infiel a mi esposa con la señora X. Lo primero que el sacerdote iba a decir, pues tienes que dejar a esta señora X porque no es tu esposa.
y luego una serie de recomendaciones. Pero luego dice, imagínate que ya se va y regresa dentro de 3 meses y dice, padre, fíjese que le volví a ser infiel a mi esposa. Y el sacerdote, pues no te dije que dejaras a la señora X. No, padre, pero ahora fue con la señora Y. ¿No? O sea, de alguna manera, el problema no es la señora X, ni la señora Y tampoco. El problema es él, que no puede contener esa promesa que él hizo ante el altar, o por lo menos ante la ley civil. No la puede mantener. Muy bien, entonces eso es la carne. Y nosotros tenemos que revisar cuáles son aquellas debilidades que nos hacen caer. Ya puse aquí una extrema, pero hay otras, ¿no? Por ejemplo, hay gente a la que nos gusta ser bien chismosos, ¿a poco no? Y decimos una mentira sobre una persona y luego, ay, perdóname, manita, no, pero ¿qué crees, no? Oye, pedí perdón y fíjate lo que, y otra vez, ahí vamos otra vez. Entonces, ¿cuáles son aquellas debilidades mías en las que yo tengo que trabajar? Y eso es interesante, ¿sí? Y ahí están los 3 enemigos del alma, que es el mundo, el demonio y la carne, y que nos hacen caer en trampas. El mundo tiene cosas muy tramposas que nos hacen caer en pecado, ¿no? Y muchos, la gran mayoría de los pecados vienen de mis propias debilidades, mis debilidades personales que tenemos que dominar. Ahora bien, ¿sí? ¿Qué tanto han influido en nuestra vida? Imagínense que nosotros podamos sacar nuestra alma y ponerla enfrente como si fuera un espejo. ¿Qué tanto ha influido el mundo? ¿No? Por ejemplo, eso de, ¿cuál es tu signo? Y luego andamos diciendo que Géminis, Acuario, no, nuestro signo es la cruz. Y el sacerdote nos marcó con ese signo cuando nosotros nos bautizaron. Y van a bautizar a nuestros hijos y les van a decir, tu signo es la cruz. Ahora bien, esto es importante porque el mundo pues nos hace caer en todas estas trampas, ¿no? Si pudiéramos sacar nuestra alma, ¿cómo estaría? Entonces imagínense que tenemos básicamente esa alma que está ahí, es un alma del purgatorio, no está en el infierno. Cuando nosotros cometemos un pecado, así como Adán y Eva, las consecuencias quedan. Y tenemos que trabajar mucho, incluso con el sudor de nuestra frente, para ir limpiando esa consecuencia del pecado, ¿no? Por eso el mundo está así, porque hay muchas consecuencias del pecado. Y hoy vivimos mucho en esa condición. Muy bien, entonces, reflexionamos, pidamos la misericordia de Dios y veamos que el mundo quizá está así porque, pues, a veces, por ejemplo, por nuestros pecados, por nuestra indiferencia, por nuestro egoísmo o nuestra pasividad, pues las cosas siguen así, ¿no? Entonces la pregunta para ti, para mí es, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Me voy a dejar llevar por el mundo aún? ¿Voy a trabajar sobre mis debilidades que me hacen caer en pecado? Y entonces es importante que nosotros nos preguntemos. Y una pregunta es, si yo les preguntara de qué está hecho su cuerpo, pues a lo mejor diríamos, tenemos un sistema digestivo, ¿no? Un sistema linfático, un sistema respiratorio, varios sistemas. Pero ¿de qué está hecha el alma? ¿Alguien sabe de qué está hecha el alma? De la gracia de Dios. Ojalá y estuviera así, ¿verdad? Eso es lo ideal. Así nos creó de origen, en gracia, en vida eterna. Pero después con el pecado la perdimos, entró a la muerte. Sin embargo, el alma siguió viviendo, ¿no? El cuerpo, la espiritualidad murió en el alma. Pero el alma, ¿de qué está hecha? No se preocupen, lo vamos a hablar aquí. El alma tiene 3 potencias, está compuesta de 3 potencias. Primero es la memoria. Dios nos da la capacidad de guardar experiencias del pasado para no regarla 2 veces de la misma cosa. ¿Vale? Es la memoria. Entonces yo uso mi capacidad de guardar experiencias para que con mi razón diga, no, esto no funcionó, esto me alejó de Dios, mejor ya no lo hago. ¿No? O al revés, eso sí me acerca a Dios en mi experiencia, entonces lo fortalezco. Esas son potencias humanas. Y una vez que yo lo vaya, imagínense la Virgen María cuando el ángel le dice, y tú darás a luz a un hijo que les pondrás por nombre Jesús, que significa Dios con nosotros. Y la Virgen le dice, pero ¿cómo voy a tener un hijo si yo soy virgen? Y no te preocupes, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. La Virgen María dijo, caray, pues es que Dios es todopoderoso, porque en la memoria
del pueblo judío, Dios mostraba su poder. Y entonces por eso le dice, pues yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según lo que tú quieras. Utilizó su razón para decir, pues, lo que tú quieras, Dios. ¡Wow! Y cuando nosotros empezamos a hacer eso, entonces empieza a manifestar la gracia de Dios en nosotros y otro de sus dones del Espíritu Santo, que es el entendimiento. El entendimiento ya es un don del Espíritu Santo, ¿sí? Ya no es nada más capacidad humana, sino ya el Espíritu Santo nos está guiando hacia dónde tenemos que ir y cómo debemos entender las cosas. Por ejemplo, miren, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todos nosotros, los católicos, sabemos que nos queremos ir al cielo, ¿no? ¿Quién se quiere ir al cielo? A ver, levante la mano. ¿Vale? ¿Quién se quiere ir al infierno? No, yo no. Pero a ver, les pregunto, ¿qué es el cielo? El cielo un es paraíso hermoso, rodeado de ángeles. ese lugar donde está Dios Nuestro Señor a la derecha. y es a donde queremos llegar todo el mundo, ¿verdad? Así es. Así es. Fíjense, muchas veces ya nos han acostumbrado a que nos lo pintan como las revistas de la atalaya de los testigos de Jehová, ¿no? Un lugar hermoso, un paraíso donde vamos a llegar, y etcétera, etcétera. Pero fíjense bien, es el lugar, dice San Agustín, el cielo es el lugar donde Dios habita. ¿Y dónde habita Dios? En el alma. Sí, de hecho, habita en nosotros. En el cielo, en la tierra y en todo lugar. En todo lugar, pero para nosotros los seres humanos, Él habita en nosotros, ¿a poco no? Otros. De hecho, cuando nos confirman, Sí. el Espíritu Santo se viene a vivir en nosotros y nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Sí, es. O sea, ¿dónde vive Dios? En nosotros. Menos tú. Lo andamos buscando así en otras. Dios está en nosotros. Nosotros. Por eso fíjense, ¿qué es el amor? El amor es la perfecta sincronía entre el Dios que vive en mi corazón y el Dios que vive en el corazón de la otra persona. Padrísimo, eso es el amor, de acuerdo a Santo Tomás. Entonces, en el matrimonio yo debo reconocer que Dios habita en mí y debo de guardarlo, porque el pecado hace que Dios quede fuera, igual que Adán y Eva. Pero también en la relación de, por ejemplo, de esposos o de padrinos o de lo que sea, pues también debo entender que Dios vive en el corazón y en la vida de la otra persona. Y cuando eso se sincroniza, wow, eso es amor. Es la relación que hay entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, que es el amor entre ellos dos. Wow, padrísimo. Padrísimo. Entonces, el entendimiento es un don del Espíritu Santo que nos prepara al amor, ¿no? Somos llamados por Dios. Ahora bien, está la tercera potencia del alma, que es la libertad. La voluntad, perdón. Dios nos creó en libre albedrío. ¿Se han oído eso? Que tenemos libre albedrío. Ok. Sí. Esto es, pues, la libertad, ¿no? Y a ver, ¿qué concepto tenemos de libertad? Ya sea Mirna o ahí Fernando, ¿no? Se llama, creo, Fernando. Fernando, sí. Gracias. ¿Qué entendemos por libertad? Libertad es lo que Dios nos da para poder actuar, ¿verdad? Conforme a ciertos mandamientos. Lo que pensamos. Muy bien. Y por Libres ejemplo, decisiones. libres decisiones. Así es. Por ejemplo, una persona que decide abortar a su bebé, ¿es libre de hacerlo? No. Porque es un pecado. Pues la No, ley para- dice que sí. La ley dice que ahora ya hasta los van a poder matar hasta los 9 meses. Bueno, pero estamos de cabeza en ese sentido. Exacto. Así es, ¿no? Eso no Fíjense cómo el mundo nos enseña que la libertad es que yo puedo hacer lo que quiera siempre y cuando me haga cargo de las consecuencias. Y eso es un error. Es una falsedad. Vamos a ver qué es la libertad. La libertad, les voy a dar un ejemplo de algo tan sencillo que nos va a hacer entender la libertad. Miren, imagínense que ustedes hoy en la noche van a cenar cualquier alimento y la base de esa comida en la cena va a ser jitomate.
Y ustedes van al mercado o al supermercado y ven estos dos espacios donde hay jitomates. En el primero, jitomates redonditos, maduritos, bonitos, rojitos, como los 3 que están ahí. Y en otro lugar hay jitomates ya podridos y hasta con gusanos. Ajá. Levanten la mano, por favor, ¿quién compraría los jitomates agusanados? Pues nadie, ¿va? Nadie. Hasta me dicen así, ay, Francisco, ¿cómo crees que vamos a comer gusanos, no? Ok, vamos a escoger los jitomates que están buenos. Y aún en esos escogemos que no estén verdes, que no estén duros, etcétera. Escogemos los más bonitos, ¿cierto o no? Claro. Exacto. Eso es el verdadero uso de la libertad. Entonces, ¿qué es la libertad? La libertad es escoger entre todos los bienes lo mejor de lo mejor. ¿No? Imagínense que una persona dijera, pues yo como soy libre pensador, voy a escoger los jitomates podridos para usar mi libertad. Esta persona no sería libre pensador, a esta le faltarían tornillos, ¿no? Claro. O imagínense una persona que dijera, yo voy a, yo voy a salir a buscar una pareja y voy a escoger la peor pareja que existe en el mundo. ¿Eso sería libertad? No, eso sería locura, ¿a poco no? Entonces, la libertad no consiste en escoger lo bueno y lo malo. Esa es una mentira que nos ha enseñado el mundo. La libertad consiste en escoger entre todas las cosas lo mejor De lo de mejor. lo mejor. Así es. Ahora bien, aquí les voy a poner otra elección, ¿me permiten? Sí, claro. ¿A quién escogen? ¿A Satanás, a Jesús? A ver, levanten la mano, ¿quién escoge a Satanás? Pues nadie, ¿verdad? Nadie en su en su sano juicio va a decir yo escojo a Satanás, pues no. Pero aún así, ¿saben ustedes que hay sectas satánicas? Como que le falta algún tornillo a la humanidad, ¿no? Ahora bien, yo preguntaría, ¿habrá algún bien mejor que Dios? ¿Algo más bueno que Dios? No, No. claro que no. Entonces, ¿por qué la humanidad no lo escoge conscientemente? Pues porque nos faltan tornillos, ¿a poco no? Bueno, no a nosotros, pero a muchas personas nos faltan tornillos. Así Seguramente, es. sí. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasa si yo escojo a Dios? Si yo elijo por Dios, wow, los dones del Espíritu Santo se van a manifestar. Fueron puestos en mi alma al momento de bautizarme. Ahí están los dones del Espíritu Santo. Ahí está. Y esos dones del Espíritu Santo tienen que convertirse a través del cuerpo en obras. Pero las obras que hacemos los seres humanos pueden ser buenas o malas. Exacto. Así Para es. que sean del Espíritu Santo y que sean obras buenas, tienen que pasar por lo menos por una virtud. Y miren, no voy a entrar en la filosofía de qué es la virtud. ¿Recuerdan que todos tenemos un ángel de la guarda? Así es. Sí, sí. Hay dos angelitos que se llaman virtudes. Cuando se trata de serle fiel a mi esposa, entonces necesito otro angelito que se llama dominación. Tengo que dominarme. Y a veces otro que necesita, bueno, es que tengo que adquirir esta capacidad. Bueno, están las potestades. Y otros que me cuidan, querubines, serafines, etcétera, ángeles, arcángeles, etcétera, etcétera. O sea, Dios puso una legión de ángeles, muchas legiones de ángeles, para darnos luces de cómo seguir el camino hacia Dios. Y entonces tenemos que seguir en ese camino de la ética de las virtudes perfectas. Primero conocerme, cuáles son mis debilidades personales y tratar de imitar lo que Dios quiere. No imitar a Dios, sino imitar las acciones de Dios. Como María, ¿no? Pues hágase en mí según lo que Él dice. Yo no entiendo lo que me digas, pero pues hágase lo que Él quiera. ¡Wow! ¿No? ¡Qué voluntad! Y luego, cuando yo empiezo a actuar así, ya soy una persona íntegra. Yo ya soy católico en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar y hasta en mi forma de votar. Fíjense, eso es integridad, ¿no? Coherencia. Y ya me empiezo a asemejar a Dios. Y luego, cuando yo ya empiezo a perfeccionarme, dice el Señor Jesús, sean santos como mi Padre lo es, pero sean perfectos como mi Padre lo es. Cuando yo perfecciono la virtud, entonces ya soy imagen de Dios. Ya mi carácter se empieza a parecer al de Cristo. Y entonces se manifiestan los frutos del Espíritu Santo. Esos frutos que dijo el Señor Jesús, por sus frutos los van a conocer. Y miren qué hermoso. Así como nosotros necesitamos en el cuerpo de alimento, y ahora el COVID nos enseñó que si nosotros comemos sano,
podemos soportar un virus, ¿no? Una bacteria. Pero si no comemos sanos, seguramente nuestro sistema inmunitario va a estar débil, y si viene algún virus fuerte o algo, nos va a llevar por lo menos al hospital o si no hasta el panteón. Y miren, así como el cuerpo necesita comer alimento sano para estar fuerte, inmunitariamente fuerte, el alma también necesita alimento. ¿De qué se alimenta el alma? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué han aprendido por ahí? A ver, ¿de qué se alimenta el El alma? alma no se De alimenta. pues, obras buenas no será, ¿verdad? Yo digo que Bueno, una obra buena. De obras buenas, De actuar bien, una obra de actuar buena, bien, pues nuestros hay semejantes, mandamientos, obedecerlos. exactos. Ah, Miren, Sagrado. los sagrados alimentos del alma se llaman sacra de sagrados y mentos de alimentos. Son los sacramentos. Es la forma en que Dios alimenta la gracia en el alma del ser humano. ¡Wow! ¡Qué padrísimo!, ¿no? Claro. Entonces, fíjense bien, cuando yo me acerco a los sacramentos, vivo la virtud. Por ejemplo, aquí Mirna, que es la compañera que está ahí como José García, ¿sí? Ella dice, yo voy a hacer por el bautismo. Entonces, el bautismo da la virtud de la fe. Y obviamente hace que los dones de entendimiento y ciencia entren a la persona. Ya, por ejemplo, en el matrimonio, que son aquí Fernando y Marilu, gracias. Entonces, ahí en el sacramento del matrimonio, vemos que es la templanza, que es el dominio de mí mismo para cumplir mis promesas por amor a Dios. Ahí dice temor de Dios, pero es realmente amor a Dios, ¿no? No quiero ofenderte, Dios. Por eso me porto bien. Eso es importantísimo. Entonces, si nosotros caminamos en sentido contrario a nuestra fe, ¿a dónde creen que lleguemos? Pues ojalá que no sea el infierno, ¿verdad? Claro, pues es solamente para allá, ¿verdad? Solamente va para allá. ¿Cuál camino vas a ver? Pero Dios hoy está aquí para que indignamente a través de mí les quiere dar un mensaje. Dios nos dice, aún estamos a tiempo de hacer nuestro destino el cielo. A lo mejor algunos vamos medio chequecitos, ¿verdad? Pues nada más corrijo. O a lo mejor hay quienes tenemos que dar una vuelta en U completamente, pues hay que darla. Pero hoy Dios quiere darles ese mensaje y dice, yo te amo. Te amo a tal grado que fui capaz de dar toda mi sangre por ti. Morí por ti. Y quiero que vengas a tu casa, aquí conmigo, porque yo ya vivo contigo. Ahora falta que tú quieras vivir conmigo. ¿Cómo la ven? Padrísimo. Padrísimo, ¿verdad? Padrísimo. Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa.